Magnífica tu historieta, una de las mejores que he visto para tu edad. Creo que debes perseverar. Practica mucho con el lápiz. Olvídate de rotuladores y cosas raras y usa solamente la pluma de dibujo. Evita también las líneas superfluas. Limítate a las necesarias. El dibujo debe quedar muy limpio. A base de paciencia y constancia creo que puedes llegar a ser alguien. Un fuerte abrazo, Francisco Ibáñez. ¿Cómo conocí a Joaquín Ladrón? Pues primero lo cuento cuándo y cómo le conocí, no en persona, porque al principio fue por una carta de estas que ya no se llevan en analógico, es decir, una carta escrita mandada con un sello, porque los dos colaborábamos en Subterfuge, en el fanzine. Fue un poco el elemento que nos reunió a unos cuantos. Ahí le conocí y luego, pues bueno, en persona le conocí en un festival, en el Serie B de Logroño, que hace tiempo que no existe. A Ladrón lo conocí, debía ser el año 2001-2002, y fue a través de Manolito Motosierra, que en ese momento tenía una serie de proyectos de montar una editorial, una productora de cine, etc. Y coincidió que yo estaba montando también una empresa, así muy underground, con un socio, y la idea era hacer películas, sacar cómics, etc. Y uno de los proyectos era sacar cómics de Troma, sacar cómics del Vengador Tóxico. Y Manolito me presentó a Ladrón como dibujante para encargarse de los cómics del Vengador Tóxico. Y en ese momento teníamos varias propuestas de dibujantes. Pero bueno, el estilo de Ladrón, que era, bueno, el estilo de Ladrón, pues nos pareció el más adecuado para los cómics del Vengador Tóxico. Y de hecho, cuando mandamos las muestras que hizo a Estados Unidos para que aprobaran su versión del Vengador Tóxico, nos dijeron que sí, que adelante, que era la persona adecuada para el tema. Pues bueno, a Ladrón lo conocimos por medio de Carlos Subterfuge, que era el sello que nos estaba sacando los discos en ese momento a medias con Toxic Records, que era el sello de B.B. King, nuestra batería. Y la verdad es que fue un flechazo, pero instantáneo, porque está muy loco, porque aparte el estilo que él tiene de hacer cómics, está todo siempre como muy ligado a la música, al rock y tal. Y entonces surgió la idea de que nos hiciera la portada de un single que se llamaba El This Life. Y entonces la verdad es que la portada molaba un montón porque salíamos nosotros vestidos como superhéroes, que bueno, siempre hemos estado muy flipados con el mundo de superhéroes y todo lo que se refiere a la serie B y todo esto. Y salía Elvis pues ahí como si fuera nuestro dios encima, ¿no? Y la verdad es que, ya te digo, fue como amor a primera vista, ¿no? Mogollón de influencias en común, o sea, nos unían muchas cosas. Y entonces pues fue la bomba. Y llegué allí con la idea de conocerle, con nuestro colega también Coldo Serra. Y bueno, había un tipo a lo lejos que ya se oían las risas de lejos, que llevaba una chupa vaquera con la cara del hombre de los caramelos dibujada en la espalda con rotuladores de ink. Y dije, coño, es este. Y pensé, ¿me acerco, no me acerco? ¿Nos acercamos, no nos acercamos? Porque daba un poco de miedo al final. Al principio daba un poco de miedo así de lejos. Y luego nada, nos juntamos y acabamos bebiendo prácticamente todo el fin de semana. Pues yo creo que las primeras apariciones de Ladrón fueron en algún salón del cómic hace mucho tiempo, no sé si serían los 90 y algo así. Y recuerdo que él iba por el salón con un tridente, ¿no? Y aparte con las pintas que tenía, ¿no? Entonces ya era bastante preocupante. Le conocí de la manera más marciana que puedes imaginarte, y es que todo el mundo me estaba hablando de Joaquín.
es que Joaquín es un chico de Alicante que está haciendo cómics y son súper radicales y tal. Claro, yo venía de otra onda totalmente diferente, algo mucho más comercial, más... había leído a Cramp, pero realmente yo estaba en otra onda, ¿no? Y recuerdo que lo iba dejando, lo iba postergando todas las tardes, hasta que un día digo, bueno, voy a conocer a Joaquín. Además creo que hacíamos una exposición en ese festival, que tocaban un montón de grupos. Yo la tengo, con un montón de grupos de subterfuge y de estos que funcionaban tanto en los 90. Me acuerdo que acampábamos en una tienda de campaña ahí en un campo de fútbol y me acuerdo que vivimos una cosa... ¿Cómo era? Y al cabo de poco tiempo empezó a aparecer en mi estudio y a traerme historietas y empezamos a hablar y eso, y nada, me hacía mucha gracia que él fuera todavía tan fan de toda la onda esta del víbora y tal, cuando nosotros ya estábamos en otra pajarraca, ¿no? Conocí a Ladrón porque Ladrón es un tío que es omnipresente. Todo el mundo conoce a Ladrón en algún momento de su vida. ¿Cómo conocí a Joaquín Ladrón? Dios mío. Bueno, eso está narrado en una parte de la ya incunable Mocopandilla, que tal vez sería una buena idea que algún editor pensase en reeditarla. Está perfectamente narrado aquí y lo cuento yo mismo en mis redes sociales, en mi blog. Pero en fin, fue básicamente en una tienda de cómics en Alicante, donde buscaba yo el último número que me faltaba para completar la colección de los Freak Brothers de Gilbert Shelton. Y cuando estaba hojeando todos los tomos que había de Gilbert Shelton y los Freak Brothers, llega Ladrón y me dice: ¡Hola! ¿Te gusta Gilbert Shelton? Y digo: sí, me falta solo un número para completar la colección. ¡Igual es este! Efectivamente era ese, y se rió con su risa histriónico satánica. Entonces yo era bastante joven y mucha prepotencia en plan de quién te puede hacer sombra, ¿no? De los nuevos que llegan a la escuela, a ver si dibujan mejor que tú. Y yo siempre estaba obsesionado viendo, a ver, cómo hace las manos o tal. Y de repente oigo una música de una guitarra con 4 cuerdas que había por allí, por la escuela. Y me acuerdo que probé el Pisplay, que era una cosa así típica de Alicante, de la tierra de Ladrón, que era una mezcla ahí apocalíptica que nos hizo no dormir en toda la noche. El Pisplay. Ese fue el encuentro cara a cara con Joaquín Ladrón. Y yo lo conocí, creo recordar, en los conciertos, en la escena underground de Barcelona. Y nada, cuando lo conocí, pues es que enseguida, ¿no? De risas, y siempre te lo encuentras y te da buen rollo Ladrón. Además, es que es muy difícil no reírse con su risa, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, coincidimos en un montón de sitios. Pues lo de cómo conocí a Ladrón, la verdad es que es un poco difícil de responder porque tengo una memoria bastante difusa y el momento yo no me acuerdo. Yo a Ladrón en realidad le conocía antes de conocerle, porque yo pinchaba en Alicante, yo veraneaba en Alicante y allí fue donde empecé a pinchar en un bar que empezó en la playa, se llamaba The Cure, y bueno, le llamábamos todos The Cure. Y Ladrón era amigo, se hizo amigo de los chicos estos que eran de Burgos, Tito y Figue, y él dibujaba para ellos cuando hicieron el bar, cuando se expandió la cosa, hicieron otro bar en Alicante ciudad. Él les pintó lo que era la cueva, que era una cueva y ahí había unos dibujos impresionantes y yo siempre flipaba y resulta que eran de Ladrón. O sea, yo ya le conocía antes de que nos conociéramos. Yo diciendo, pero bueno, me meto, además es que lo recuerdo totalmente, me meto por la clase de modelado, estábamos en la clase de cerámica y él ya estaba ahí pues, con la guitarra y tenía un grupo de seguidores y allí que le estaban oyendo y estaba cantando Anarquía en Barrio Sésamo. Anarquía en Barrio Sésamo, anarquía en Barrio Sésamo, anarquía en Barrio Sésamo. ¡Hey! Pero bueno, este personaje, o sea, me van a decir a mí que este tío dibuja mejor que yo. Entonces, hombre, tú eres Paco Sáez, me han hablado de ti y tal. Y me quedo mirándolo, le doy la mano y yo estaba obsesionado con ver sus dibujos. Pero tienes dibujos, sí, mira, tengo... Y aparece allí, bueno... Luego él se mudó a Barcelona y yo no tengo muy claro si yo le llegué a conocer en
Alicante o le conocí en Barcelona. Desde entonces la verdad es que ya ha pasado como 20 años así y hemos estado siempre en contacto, nos vemos siempre. Él sigue haciendo lo suyo, que es la música, y yo sigo en lo mío también, que es la música, con lo cual nos sigue uniendo eso, pero es que además Ladrón y yo le considero uno de mis amigos, porque además es que es un tío 10. Hola amigos del rock and roll. El tema que nos trata hoy es la historieta que estoy haciendo, la nueva tira para el Ruta 66 que saldrá en meses siguientes. ¿De qué trata esta historia? Pues trata de un hecho verídico. Estaba yo tranquilamente y ufanamente aquí en mi casa, pues poniendo mis discos, poniendo mi música para coger e inspirarme. Y bueno, y aparte también haciendo las tareas de la casa, que son las cosas que no salen en la biografía. Estaba poniendo mis blue jeans, mis cazadoras, etcétera, ¿sabes? Para tenerlas siempre también limpitas. Y en eso, que mientras estaba sonando Lou Reed y Led Zeppelin, oigo pop, 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 pop. ¿Quién es? Guardia Urbana, policía, ahora. Y nada, y resulta que es que había sido denunciado por tener la música muy alta. A mí no me parecía que la tenía tan alta. Pero bueno, el caso es que ha salido esta tira de tal incidente. Y aquí tenéis la multa. Y es la primera vez que me multan por escuchar rock and roll. Pandilla, ojos por un lado, sangre, masturbaciones, y yo diciendo, pero este tío tiene que estar encerrado. Y entonces le di la mano y al irme le digo, vale, muy bien, genial, tío, me encanta, pero ¿sabes una cosa? Dibujo bastante mejor que tú. Y se queda así con la guitarra que estaba y dice, vaya, pues usted perdone. Y sigue cantando, pegando una serie de gritos impresionantes, y yo me iba diciendo, no pienso ver a este tío nunca más. Conocí al Ladrón en FNAC. Recuerdo que fue como el segundo día que entré a trabajar yo y, como no puede ser de otra manera, se presentó contestándome una pregunta que nadie le había hecho. O sea, llegó y contestó por otro. No sé si pasó y me dijo, pienso lo mismo que tú. Y se fue y me dejó con la palabra en la boca y no supe quién era este tío con melenas. Al Ladrón lo conocí a través de Carlos Subterfuge, seguramente en las oficinas que tenía en Hortaleza. Y desde que lo conocí, pues me pareció una persona tan entrañable, estaba tan a gusto con él y pues nos hicimos muy amigos, no hemos tenido todo el contacto al vivir en ciudades distintas que nos gustaría, pero siempre lo tengo en, pues eso, es muy especial para mí. Y soy muy fan de él, de su persona, ¿sabes? Ayer lo pensaba y digo, pues creo que es la rock and roll star definitiva que he conocido, la más guay de todas las que he conocido por su... ¿Sabes? Su manera de... ¿Sabes? Él, su persona, lo expansivo que es, el conocimiento tan profundo que tiene el rock and roll. Uf, no me acuerdo. Yo lo conocí creo que en La Posta, en el año 80 y no sé cuánto, 80 y poco, 85, 86, no lo sé. Y estaba por allí con su melena, su gafita, y con los heavy, bebiendo cerveza, íbamos todos a beber cerveza. Sí, yo también iba a La Posta. Que además La Posta estaba en Correos, que era el sitio de las putas. No pienso verlo jamás. Y efectivamente luego empezamos a coincidir muchísimo. Empezamos a ir a sitios ahí en Orihuela, quedábamos por las tardes allí y él me enseñaba más dibujos y poco a poco me fui enganchando a la figura de Joaquín Ladrón como persona absolutamente irrepetible, ¿no? Pues los dibujos de Ladrón los conocí en el año 97, cuando yo tuve la suerte de formar parte del equipo de promoción de Subterfuge Records en la calle Augusto Figueroa, número 22, segundo derecha. Yo era un aspirante a periodista, o por lo menos a un periodista gonzo, como J. Simpson. Entonces me presenté un día en el despacho de Gemma y Carlos Subterfuge, y ahí aparecí y me encontré con un universo, el universo Subterfuge, y dentro del universo Subterfuge estaba Ladrón.
Aparte de eso, lo que más me gustó del Ladrón es que él va a ir siempre a su rollo. Él no que pasaba de todo, ¿sabes? No decía que si se venden más discos o no, él lo que hacía era sus dibujos. Y entonces como que me cayó muy bien, pero él no sabía que me caía muy bien, entonces yo le avasallaba. Entonces le decía, me caes muy bien, Ladrón, y me decía Ladrón, sí, ya lo sé que me caes muy bien, pero que esto... Entonces nos lo encontramos en Renfe y nos dijo, porque nos saludamos así de lejos rápido, pero nos dijo aún así de lejos, estaba muy emocionado porque hemos vuelto las serpientes, hemos grabado un vinilo. Tenemos que tocar. Pues tenemos que tocar juntos y tal. Y entonces a partir de ahí nos empezamos a poner en contacto otra vez y surgió todo y empezamos a hacer bolos y tal. Y bueno, una simbiosis maravillosa. Era más o menos en 1994, 1995, en el Salón del Cómic de Barcelona. Y yo andaba por allá deambulando y recuerdo un tipo con el pelo largo, con chupa de cuero negra, un tridente en las manos y corriendo enloquecido y gritando, asustaba a la gente, les pinchaba con el tridente, sobre todo gritaba mucho y se movía de un lado para otro y pensé, ¿este tío qué hace aquí? No parece el típico aficionado al cómic y estuve un ratito siguiéndolo y tuve la certeza de que aquel individuo se había comido un tripi. Pues a Ladrón lo conocí cuando yo empezaba con Subterfuge, con el fanzine, y él me empezó a mandar dibujos. Él estaba viviendo en Villena y bueno, desde el primer momento pues flipé, ¿no? Porque de repente vi un tío que me enviaba unas historias realmente extrañas, que ya tenía un dibujo muy marcado, una personalidad muy marcada. Un día nos conocimos y bueno, el flechazo fue inminente y empezó a colaborar ya en todo en lo que ha sido Subterfuge pues durante muchos años, ¿no? Los cómics de Ladrón, la verdad es que son una fuente de inspiración para esas cosas que no deberías hacer en la vida, porque hay cosas que dices, bueno, está bien leerlas, pero realmente no me atrevería a hacerlas y creo que ni me dan ganas, pero es muy divertido ver los desfases. Y una vez que conoces a Ladrón, entiendes que no es una persona normal, y lo digo desde el respeto y el cariño. La cabeza le va a otras revoluciones, no sé qué influencia han tenido los psicotrópicos para la hora de plasmarse en su arte. Bueno, el trabajo de Ladrón, a mí personalmente me atrae mucho porque es un dibujante clásico, no tira del ordenador. Hace los trabajos a plumilla, en papel, las técnicas a la hora de hacer salpicados, a la hora de hacer manchas, a la hora de poner tramas, son totalmente clásicas y manuales y eso es hoy en día no es fácil de encontrar porque todo el mundo está ya tirando de Photoshop y historias y Ladrón no, Ladrón sigue con el rollo clásico y lo hace la más de bien. Pues yo Ladrón lo conocí pues un día yendo de compras en el FENAC. Me lo encontré y él enseguida vino, se me abrazó porque él es muy cariñoso y es un tío de puta madre. Y ya me hizo un dibujo enseguida de mío y tal. Él ha hecho siempre lo que ha querido y cuando decimos de hacer lo que ha querido es que ha sido dueño en el sentido que más allá del reconocimiento, él ha encontrado siempre reconocimiento en sí mismo. Pero se atreve a decir cosas que muy poca gente se atreve a hacer. Es muy explícito su dibujo, tanto sexualmente como violentamente. Y lo que me planteo es si en estos tiempos de ultra mega corrección política que estamos viviendo, si Ladrón o Miguel Ángel Martín tendrían cabida, ¿no? A mí me llevan a este terreno que yo creo que es el interesante, en el cual no sabes si te deberías reír de ciertas cosas. Yo creo que ahí está lo interesante de la vida. En la época en la que vivimos, la verdad es que hay mucha gente que toca los cojones al personal, pero la toca de forma mala, ¿eh? Cada día sufrimos en nuestras carnes a alguien que nos está tocando los cojones desde arriba, alguien que se está quedando con nuestro dinero, con nuestras hijas, con cualquier cosa. Entonces Ladrón tiene una forma de tocar los cojones que aunque tenga mucha apariencia así muy siniestra y todo eso y tal, la verdad es que es muy...
como muy simpática, es como muy agradable, ¿no? En realidad, yo creo que el ladrón tiene un corazón muy grande, ¿no? Que a veces tapa con la melena esa que lleva, pero que básicamente es una buena persona. Me gusta sobre todo la personalidad, ¿no? El ladrón tiene un sello y creo que eso es lo que es al final el kit de la cuestión de cualquier artista, ¿no? Tener personalidad, ¿no? Y el ladrón de eso le sobra. Me gusta mucho su dibujo, me gustan mucho las perspectivas, me gustan mucho sus historietas, pero creo si hay que destacar es algo es eso, ¿no? Que tiene una marca personal, que ver un dibujo de ladrón a 1 kilómetro de distancia ya sabes que es de él, ¿no? Hace unos cuadros de los Kiss maravillosos, que yo cuando fui a casa de Carlos Galán, en el año 2003, cuando dio su hijo Nicolás, que me encantó, y vemos, la Alaska y yo vemos unos cuadros de los Kiss y decimos, ¿pero esto qué es? Y me dice Carlos Subterfuge, es de ladrón, digo, lo sabía. Bueno, la obra de Ladrón me parece la mezcla perfecta entre cultura rock y arte underground irreverente. Dice que soy nervioso, mi papá dice que soy horroroso, mi novia dice que soy muy raro, la gente dice que soy monstruoso, pero cuando salgo del instituto me gusta mirarme en el espejo, mirarme desnudo y empalmado y lacerar en tiras mi pellejo. Mamá, dame un cuchillo para poderme cortar, quiero poder eyacular al ver mi cuerpo sangrar, sangrar. Tú ya sabes que aparte de toda la admiración que tengo por tu obra, sobre todo por ti, lado personal, pero para mí es impresionante tu conocimiento enciclopédico de la historia del rock. ¿Sabes? Complementario a la mejor enciclopedia, pero siempre con un punto personal, de conocimiento muy profundo. Y eso es algo muy de admirar. Y encima darle ese toque de humor, pues ya te desarma. Es pues fantástico, es el pop, ¿no? O sea, en verdad me gustaban tus historias porque eran bastante brutales. Mucha suciedad de tinta y tal. Esa de, ¿cómo se llama? El pacto, creo que era. Y claro, en verdad el pacto, en la última página, es esta, es un homenaje a tu obra. Y yo, en mi primera historia, que hice para el vómito número 0, pues hice homenaje. Pues nada, esto es un cómic que dibujamos a medias con Ladrón, que yo no me acordaba y Ladrón me lo hizo recordar, y entonces como que yo me encuentro en mi mansión de la Costa Brava, que como todo el mundo sabe tengo varias mansiones por ahí, y recibo una carta de Alicante en la que me escribe Ladrón, que seguramente me viene a ver, ¿no? Entonces yo lo que digo es, ese cabrón majareta de Ladrón, ¿cómo ha conseguido mi dirección? Yo se la di, soy un imbécil, le di mi dirección, ahora sabe dónde vivo. Eso es lo que me gustaba sobre todo de él. Luego tiene un dibujo muy peculiar. Es un heredero del underground americano, pero tiene un estilo personal propio. O sea, se distingue enseguida de un dibujo de Ladrón. Los colores te pegan una hostia a la cara enseguida. Y los dibujos, todo. Y sobre todo los contenidos muy pasados de rosca, pero siempre con coña. O sea, no es un cómic intelectual, que es lo que más detesto, que hay que darle 3 vueltas para entenderlo, ni hay ninguna intención detrás que no sea más que divertirte y pasártelo bien, ¿no? Y eso sí, un poco derrumbando todo tipo de mitos y... ¿De qué no se puede bromear? Pues de eso voy a bromear. Seguramente el que más me impactó en su momento fue La Mocopandilla, fue el cómic con el que lo descubrí, pero a partir de entonces empecé a leer casi todo, si no todo, lo que hizo, y lo he ido siguiendo a lo largo de los años, y cada cosa que ha hecho nueva me parece que se supera a sí mismo. Pero nuestro héroe saca fuerzas de flaqueza y remonta al mal momento a base de unas rayas de persil con bioenzimas. Y a raíz de eso, cuando viene Borja a Madrid, lo conozco personalmente a trabajar en Subterfuge, y por Borja ya conozco al cabritillo, o sea, al Ladrón, y al resto de la Niña Tremenda. Orbitando alrededor de la Niña Tremenda había un grupo de fanzines como el Ground, el Snuff Chicken, el Vómito, el Hombre Mosca. Diría que era el cabecilla de lo que se denominó la Línea Tremenda, que era en contraposición a la Línea Clara que había, que era como... no sé, por hacer un símil chusco y un poco
vasto, era como el Ruta 66 y el Rock Deluxe en la época. Esa dicotomía que tenemos siempre en este país, que está guay, por otro lado. ¿Qué es la línea tremenda? Pues la línea tremenda pues, es una excusa para pasárnoslo bien, para variar, pero una manera de aglutinar pues, una serie de autores que teníamos elementos en común, ¿no? Veníamos de ese cómic underground, de Robert Crumb y demás, violencia, porno, todo desde un punto de vista muy humorístico, mucho humor negro, muy influenciados por la cultura basura y de alguna manera también la escuela burguera pues, era con lo que habíamos crecido y la contaminábamos, ¿no? La llevábamos más allá, ¿no? De alguna manera hacíamos que mutara, ¿no? El cómic y el rock van asociados totalmente. O sea, creo que es algo que siempre ha estado allí. De hecho, tanto el cómic como el rock forman parte de la cultura popular a nivel mundial y es algo que a lo largo de los años pues, se ha ido viendo. En Estados Unidos, que digamos que es la cuna del rock, ¿no? Pues editoriales como Marvel, desde los años 70 han ido sacando cómics basados en estrellas del rock, como cómics de Kiss, cómics de Alice Cooper. Bueno, el rock y el cómic, vamos, desde el primer día que alguien cantó rock and roll, alguien dibujó a Elvis Presley o a Chuck Berry o a Little Richard o a Jerry Lee Lewis tocando el piano y en postura de cantar y de comerse el mundo, ¿no? O sea, el rock and roll y el cómic han nacido juntos, han vivido juntos y afortunadamente siguen juntos. Y yo supongo que por los siglos de los siglos. O sea, Robert Crumb, Mick Shelton y todos los grandes del cómic están relacionados con el rock y han dibujado pues, a todas las tribus habidas y por haber. Robert Shelton, sobre todo, a los hippies de San Francisco, porque vivía en San Francisco, y nadie puede entender a los hippies sin haber visto los cómics de Robert Crumb, ¿no? Porque es el que mejor reflejaba la vida en las calles, cómo eran las chicas, cómo eran los hippies, o sea, lo que pasaba cuando se tomaban un ácido. O sea, Robert Crumb y los 60 van indissolublemente unidos, como va unido también los cómics de Ladrón con toda la historia del rock. Pues aquí tenemos varios carteles de algunos de los eventos de los que he hablado, ¿no? En los que se presentaban también los cómics. Había, por un lado, actuaciones de varios de los grupos de subterfuge, los que funcionaban bien en aquella época, Australian Blonde, Silicon Flesh, Ex-Society. Y, por ejemplo, bueno, aquí, ¿no? La mítica Sala Maravillas pues, se presentaba ¿Dónde están las tipas Matarile?, que fue el álbum recopilatorio que inauguró, de alguna manera, Subterfuge Comics. Yo creo que el cómic de Ladrón en particular combina bastante bien con el rock, con lo que debería ser el rock. Eso que a veces te tiene que dar una sensación de peligro. Algo que, la verdad es que en directo yo solo lo he vivido con Iggy Pop. No saber lo que va a ocurrir, no saber si te va a tirar encima un amplificador, si va a saltar encima de ti, para darte un abrazo, para meterte una hostia. Y dentro de ese concepto, yo creo que el cómic de Ladrón es de los pocos que podría encajar con el mundo del rock. Hombre, me sugieren automáticamente hacerte una paja o tirarte a alguien, ¿no? O sea, los cómics de Ladrón son explícitos, ¿no? Es decir, no te quedas pensando automáticamente, lo coges por donde quieras y dices, coño, este tío me gusta, ¿no? Pues ahora mismo me hago una paja mirándole, ¿no? O esta tía, pues, por ejemplo, joder, son explícitos de cojones, ¿no? Incluso Miles Davis, ¿no? Es decir, ves un cómic, inmediatamente tienes que ponerte un disco de Miles Davis, de cualquiera de los 1000 artistas que hay aquí, de Marilyn Manson, de Kurt Cobain, de Deep Purple, de Rod Stewart, de Line Skyder, de cualquiera, ¿no? Es decir, que te excita, te incita. Y eso, coño, es lo que tiene que tener un cómic, ¿no? Sí, hombre, yo creo que joder, has trabajado mucho y sobre todo es eso, ¿no? Antes lo hablaba, ¿no? Y yo creo que eres un tío que has destacado por tener una personalidad
por supuesto por fuera claramente marcada, pero también en tus cómics, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que has llevado una carrera coherente y de alguna manera pues fusionando tus dos grandes pasiones, ¿no? Que son el cómic y el rock desde el punto de vista más underground, ¿no? Por lo cual, bueno, yo creo que si hay un adjetivo para describir tu carrera, sin duda es coherencia. Yo recuerdo cuando sacó la portada del single de Sex Museum Covers, que acompañaba el disco Zoom. Claro, yo conocía a Ladrón, no recuerdo la verdad si ya nos conocíamos personalmente o no, aunque esa risotada me debería haber dejado marcado el momento en el que entró en mi vida, pero no lo recuerdo con precisión. Pero ver ese single, la portada, ver a Sex Museum, una de mis bandas favoritas, aparte del contenido musical que tenía y el dibujo, ahí algo me hizo en el cerebro, aparte de, ya os digo, aparte de ese cómic del Cocksucker Blues, de la canción inédita de los Stones. O sea, no era un cómic sobre el Brown Sugar, una canción que conoce todo el mundo, es una canción bastante desconocida, bastante provocadora. Y por supuesto los dibujos de Ladrón la llevan al límite esa letra, ¿no? Hey, 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 oh. La, 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 la. History. Say you wanna rock, take it to the top. You gotta look good, you gotta act good. The wheel of fortune takes a spin. You keep shouting, oh let me in. I don't know what to do, I'm giving you the clue, so you can be the next supreme rock dude. Her got an attitude. Heavy sound, money brings the ladies round. And for us boys, banging all toys, we got paid for make the noise. Heard that an attitude, heard that an attitude, heard that an attitude. He de reconocer que hace muchos años que conozco a Joaquín, de cuando el Salón del Cómic se hacía en la Estación de Francia, ¿vale? Y bueno, él un día me vino y me propuso, dice, mira, digo, quiero sacar el Songbook 2, no sé si conoces el primero yo ya lo había visto. Y bueno, aquello, pues como nos conocemos de hace años, yo conozco su trabajo y tal, digo, hombre, yo le veo posibilidades. El primer libro ya me dijo que funcionó, y yo soy, digamos, editor de cómics, y bueno, este es un libro que dentro de que no es un libro de cómics al uso, pero digamos, lo encontraba interesante, vi el primero y a mí me gustó. Luego me comentó un poco la historia, cómo había ido, y dije, pues oye, pues mira, nos embarcamos. Luego, pues bueno, aparte de la crisis, el PP y todas las historias, Joaquín es de estos de, Joaquín, hemos de poner una fecha. Sí, Jorge, no te preocupes que esto para marzo está. Pero esto, ¿cuándo lo vamos a hacer? En noviembre está. Bueno, en noviembre de hace 2 años, ¿vale? Tenía que estar. Entonces la otra fecha fue, en marzo por cojones está. En junio ya más o menos lo teníamos. Pero entonces, oye, que vamos a cambiar unas cosas que no sé qué. Joaquín, tío, que esto no va a salir nunca. Y bueno, y sí, finalmente ha salido. Faltan los textos, luego bien, oye, que he pensado cambiar esta ilustración y poner este texto, y yo mato a Joaquín. Bueno, luego ya el Songbook estuvo ya editado y tal, y Ladrón, una de las cosas que más ilusión le hacía era que Lemmy lo viera, y sobre todo la opinión de Lemmy. La frase exacta que me dijo, puedes preguntarle a Lemmy, fue... Bueno, me llamó, no, me escribió, me dijo, tío, tienes que colaborar en el Songbook porque aquí colabora músicos, colabora José L., colabora Ignacio Julián, colaboran críticos, colabora gente que sabe lo que es la música. Y... Dile, por favor, Lemmy, ¿este libro es rock and roll o no? Y tocaban en Vigo, tocaban 2 días o yo estaba 2 días. No, Lemmy estaba 3 días, nos quedábamos 3 días ahí. Y le estaba haciendo una entrevista para el Ruta
Que fue una entrevista tan larga que duró 2 días. Bueno, Fernando Alfaro, por ejemplo, o sea, gente a la que yo admiro. En cuanto me dice que colabora Fernando Alfaro, José L. Ignacio Julia y gente así, automáticamente le digo, tío, ahí tengo que estar yo. Él estaba haciendo grandes clásicos del rock y no podía faltar Robert Johnson, que para mí es el germen maligno del rock. Y cuando ya estábamos ahí un momento entre charlas, sin entrevista y tal y cual, en la habitación, le digo, por cierto, esto es de un amigo mío, yo he escrito la verdad es que creo que ya se lo había enviado el artículo, la historia a Lemmy. O sea, que yo encantado, ¿no? Entonces me dice, a ver, un concierto que te haya gustado, que sea fácil, o sea, de hacerle un cómic, ¿no? Bueno, pues yo pensé en los Cramps en Rocola, por ejemplo, ¿no? Un concierto de los Cramps en Rocola que yo fue acojonante, casi matan, bueno, hubo casi una pelea entre los Cramps y la gente, ¿no? Entonces, describir eso, pues en un cómic es cojonudo, ¿no? Pero no se la había enviado con el dibujo, ni por supuesto había visto todo el libro, ni nada por el estilo. Y entonces me dijo, ¿esto lo ha hecho un amigo tuyo? Dice, ¿todo esto? Este libro, dile, por supuesto, este libro es rock and roll. Esto que ha hecho es la historia del rock and roll, es decir, y no solo del rock and roll, porque es que está Miles Davis, hay gente del rhythm and blues, del soul, del punk, del country incluso, joder. O sea, en el primer songbook escriben, creo que solamente críticos. Y en este segundo él quería contar con textos de músicos también para que lo vieran un poco desde la óptica del músico, digamos. O esa era su idea. Entonces, en el caso de Robert Johnson, pues yo creo que había mucho que explicar desde la perspectiva del músico a la hora de esa, ¿cómo diría yo? Soy muy fan, por ejemplo, de su songbook, de todas las ilustraciones de grupos rockeros. Pues básicamente los mismos grupos que me gustan a mí, pues desde el rock and roll de los 50, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, pues todo aquello. Pues, pasando por el punk y pop, los Stooges, pues todos esos son los que a mí me flipan. Y ver sus ilustraciones, pues aparte de que me gusta mucho cómo lo hace, creo que tiene una capacidad para pillar siempre lo esencial de los grupos de quien está dibujando. Y pues destacaba mucho la forma de tocar la guitarra del tío, que era como a veces como si hubiera 2 tipos tocando, es que lo escuchas y es así. Y hay muchos detalles técnicos y de técnica incluso vocal, por decirlo de alguna forma, porque puede ser técnica o puede ser una cosa atávica que no se sabe muy bien, y eso es lo genial del tipo, ¿no? When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy. They'll never play with guns, but I shot a man in Reno, yeah. Ladrón de alguna manera rinde homenaje a aquellos 70 y conserva ese espíritu. Yo creo que es interesante viendo la actual producción de cómic, que quizás porque yo ya me he hecho viejo, pues no acabo de entender muy bien, ¿no? Por supuesto que el songbook es un rara avis, o sea tienen que haber grandes artistas para que lo retraten grandes ilustradores. Si no, el rock and roll no funciona, y songbook no funcionaría si no hubieran grandes artistas, que hoy en día no los hay. El Songbook 2, pues la verdad es que me ha sorprendido. Me ha gustado mucho pues el ver el dibujo, ese dibujo tan característico que hace Ladrón, y los textos que acompañaban. La verdad es que cuenta historias muy interesantes y me parece pues un libro realmente genuino. A los 2 songbooks los veo como un todo. No veo uno sin el otro. Se complementan y no creo que diferenciarlos proceda, ¿no? El espíritu es el mismo, que es de alguna manera cantar al rock and roll y sobre todo a sus iconos más canallas. Y no me atrevería a separarlos. Creo que son indivisibles. Lo que más me ha gustado del libro ha sido la frescura, la dedicación y el amor que pone Ladrón a todos sus dibujos. Y yo, por ejemplo, lo que no sabía es que Led Zeppelin tuvo un encuentro con Elvis, ¿no? En cuanto me enteré y tal, digo, joder, tío, esto hay que meterlo, tío. Esto no aparece en ningún lado, ¿no? Y nada, ¿no? Y lo escribió Silvia Grandió y no ha podido venir, Silvia Queen of Space. Y la verdad que en cuanto a todo lo que es el libro, se ha generado ahí un compendio, pues yo creo que bastante contundente. Más que anécdotas de Ladrón, yo siempre recuerdo a la persona en sí, ¿no? A
a esa manera tan risueña y abierta que tiene Ladrón de ser, y me sorprende que siempre esté optimista y siempre tenga una sonrisa esbozada en la cara, y ese entusiasmo adolescente que conserva incluso ahora que ya hacía tiempo que no lo veía, hoy lo he visto y ojo, por ti también van pasando los años, ¿no? Pero mental y espiritualmente sigue siendo el mismo atorrante que era antes. El papel de Ladrón en la prensa musical de este país, desde luego, desde un punto de vista underground, es esencial. O sea, difícilmente puedes entender la prensa musical underground o muchos grupos o muchas movidas indies sin asociarlo de alguna forma con Ladrón. De la misma forma que se asocia a la prensa musical underground neoyorquina con John Holmstrom, aquí la prensa musical underground se asocia con Ladrón. Es que es algo que va a la par. Y pues en una colaboración con Sitges en 2016 me pidieron que les presentara alguna idea y se me ocurrió, ya que iba a estar de visita Rob Zombie, el músico y cineasta, pues pidieron a una serie de dibujantes que hicieran una ilustración, un póster, un cartel, pues tributo a él y a su obra, ¿no? Evidentemente Ladrón estaba ahí en esa lista, por no decir que era el primero, precisamente por su relación directa con los cómics y también por su relación con la música, ¿no? Era perfecto para que hiciera un dibujo o algo que se le ocurriera homenajeando al amigo Rob Zombie. En cualquier caso, es un referente dentro de lo que es ese binomio de cómic y rock and roll. De luego no puedes ver a Ladrón haciendo cualquier otra cosa, pero seguro que si te enseña 2 o 3 trabajos que ha hecho independientemente de lo que tenga que ver con la música, seguro que están cojonudos. Es más, vería a Ladrón dibujando todas las marquesinas de aquí, de esta zona de Barcelona. Estaría de puta madre, además. Aquí trabajó Ladrón was here. A mí lo que más me gusta de los cómics de Ladrón es su capacidad de contextualizar. Es decir, la viñeta, el marco. Creo que es lo mejor de los cómics de Ladrón. De hecho, creo que es el único ilustrador que conozco cuyas viñetas son directamente proporcionales al tamaño de la polla de sus personajes. Mi corazón lleno de pus, grandes granos en mi cara, la Mona Lisa en el espejo, para matarme a pajas. Me visto con la piel del gato, mi panículo son pedazos, mi cuerpo lleno de pus, con mis brazos ya pegados, mi cara llena de pus, mi cuerpo lleno de pus, mi corazón lleno de pus, está vomitando pus, 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 Pues bueno, Jorge, en lo que es el cómic este, me acuerdo que salió por primera vez en un cómic recopilatorio que lo organizó el Bute, me pidió que... Se llama Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Exacto. Es una recopilación de gente que hace cómics y tal, basados en canciones ilegales. Y sí que este estaba incluido, ¿eh? Sí. Y aquí se cuenta la historia de un concierto en Villena. En Villena. En el Villena Road. En el Villena. Y bueno, en el que hubo un momento en que se cortó la luz. Los grupos que utilizan guitarras eléctricas, eso nos lo tomamos muy mal, porque las guitarras dejan de sonar, en fin, la microfonía igual. Y cuando volvió la luz,
le advertí al técnico que no anduviese metiendo la polla en los enchufes, que eso va muy mal con el sonido y con su propia seguridad. Y nada, aquí se refleja un poco esta historia. Una anécdota que tenemos muy graciosa con el ladrón es que yo antes salía al escenario con una motosierra eléctrica. Entonces la motosierra no tenía los dientes, pero sí se encendía, y cuando la encendía, si sonaba el motor, la gente se acojonaba un montón, pues porque se pensaba que realmente yo estaba con una motosierra de verdad encendida y que iba a cortarlo todo, ¿no? Entonces se acabó el concierto, no recuerdo, yo creo que era en Valencia, y entonces él cogió la motosierra ya cuando se había acabado el concierto, con esa locura que tenía él, la encendió y se puso como un loco a perseguir a todo el mundo con la motosierra por toda la sala. Y me acordaré toda la vida de eso, o sea, que era como brutal. Él es muy brutal. Hay cosas divertidas que siempre cuento. Por ejemplo, siempre digo que Mario Vaquerizo le copió el look a Joaquín Ladrón. Mario trabajaba en Subterfuge, trabajó conmigo en el fanzine, luego se pasó al departamento de promoción y él al principio no iba vestido como ahora, ¿no? Y siempre pues hacemos esa gracita. Bueno, hay una cosa que me intriga, es algo que me ha quitado el sueño durante mucho tiempo, y es saber cómo puñetas entraste en el stand de la editorial y te hiciste pasar por mí tan alegremente y estuviste un rato allá firmando y firmando. El caso es que en ese momento no llevaba el tridente, entonces no sé si era un domingo por la mañana o una cosa así. Y claro, y yo entré porque sabía que en el stand de la cúpula estaban dando jamón y cerveza. Y yo llegué allí, me apalanqué y tal, y yo creo que, bueno, me vieron con el pelo largo y con las gafas y dijeron, mira, sí, pues lo mismo tiene que ser Jaime Martín o lo que sea. Y nada, y estaba allí bebiendo, tal, estaba ya con el puntillo, y en eso que apareció la secretaria del Víbora, y me dice, ¿eres tú Jaime Martín? Y claro, yo pensé, digo, hostia, tío, si digo que no, me tiran de aquí, tío, y me quedo sin cerveza y sin jamón. Y me dice, a firmar. Y digo, y dice, a firmar, hombre, y nada, y me acuerdo que eso, sí, tengo el recuerdo de haber estado firmando, menos mal que soy fan tuyo, y entonces conocía todo lo de los primos del parque, etcétera, y entonces lo dibujé más o menos con mi estilo, lo firmé con tu nombre. Y nada, y la historia fue que cuando hubo un claro de unas 5 personas así, me digo, lo siento, tengo que ir al baño. Y luego ya me acuerdo que me recluí en el stand de Subterfuge y allí me quedé. Todo para el jamón y la cerveza. Bueno, ¿me perdonas? Ladrón es un referente dentro de la prensa musical. Yo creo que aquí, fuera de aquí, recuerdo una anécdota que no sé si vi en Facebook o me contó él una vez, pero me suena que un amigo suyo se fue a Japón y vio una camiseta con una ilustración de los Ramones que había hecho él, había hecho Ladrón, que él ni siquiera sabía que estaban comercializando esa camiseta allí. Quiero decirte que está claro que sus dibujos han llegado a todo el mundo y además gustan. Yo creo que también es un underground de los primeros que apareció en el país, porque hace un dibujo muy parecido al mío, tinta china, raya, y las historietas, pues en cierta manera me recuerdan las de vibraciones que hacía yo al principio, o sea, bueno, claro, han pasado 50 años o 60. En los años 90 los dibujantes que nos llamaron la atención pues fueron gente en principio casi todos venían de Madrid, porque claro, en Barcelona estábamos más cercanos todos y habíamos tenido relación con CSP, por ejemplo, pero en los 90 nos pudimos acercar a Miguel Ángel Martín, a Enrique López Lorenzana, a Mauro Entrialgo, que a pesar de que es vasco vivía en esos momentos en Madrid. A mí siempre me ha recordado sobre todo a Shelton, un poquito ellos que son muy de clásicos, pero sobre todo a Robert Crumb. Y el tipo de tramas que utiliza en los sombreados y tal era muy así. Entonces hablábamos incluso de estas cosas y de música mogollón también, claro. Entré en el Ruta 66 en el año 96, finales del 96, principios del 97 creo, y empecé a colaborar lo típico con artículos. Y en 2003 más o menos hubo un momento en el que yo vi que Ignacio Juliá y Jaime Gonzalo iban hasta arriba.
y que la sección de noticias se había quedado un poco atascada, le faltaba el cariño que le ponían antes, y si la comparábamos con revistas que deberían empezar a ser una referencia para nosotros, como el Mojo o el Uncut. La prueba es que cuando he visto estos, me recuerdan a los dibujos que hacía yo en esa época, porque tiene el toque underground, tiene el toque ladrón. Yo ahí rápidamente vi que teníamos que hacer algo. Entonces se me ocurrió la idea de, ¿por qué no hacemos una letra de una canción? Pero claro, con algo acompañando. Una foto es demasiado fácil. Entonces pensé en que quizá los dibujos de Ladrón podrían ser lo que encajara mejor con el Ruta 66 por un lado y con esa sección que me imaginé yo de meter la letra de una canción. Los cómics que hace Ladrón para Ruta 66 está muy bien porque está, como te digo, todo muy ligado con la música. El Ladrón es un tipo que controla un mogollón de música y siempre ha sido muy punk, siempre le han gustado las bandas muy underground y entonces pues siempre le mete esa pullita y tal, que está muy bien. Pues yo a los cómics de Ladrón los veo, o los vi siempre en principio, desde la primera vez, los vi como una actitud muy punk. En cuanto a los cómics, sobre todo que están hechos con la urgencia del punk, de la música, ¿sabes? Cada viñeta es como los Ramones, él también lo explicaba, cada viñeta un puñetazo, 1, 2, 3 y aquí lo tienes. Yo del gore no soy muy fan, pero toda la conexión con el rock and roll siempre me ha flipado. Eres un tío que cuando hace un dibujo sobre alguien o hace una portada o hace una historieta sobre alguien, captas ese espíritu, el espíritu del rock and roll, es decir, que sabes lo que estás haciendo. No hay otros y encima lo captas de forma gruesa y expresionista, o sea, no estás bordando el dibujo, sino que lo haces a trazos gruesos, ¿no? Tus dibujos son gruesos, es todo, o sea, es una expresión gruesa y fuerte, potente, que te da un bofetón en la cara casi, ¿no? Sí. O sea, tú coges ahora mismo, yo cojo ahora mismo cualquiera de tus portadas y cualquiera de tus dibujos y es, joder, tengo que escuchar esto, ¿no? O sea, lo que tú transmites es que, joder, esto hay que escucharlo, esto hay que verlo. Alice Cooper. Hey tú, tan civilizado, mamá quiere controlarte, papá quiere que te cases ya, oh sí. Lo que más me gusta del Ladrón es Ladrón. Yo te digo, es que mola que haya alguien así, ¿no? Alguien que siga entusiasmándose, volviéndose loco, tiene un punto fan a veces no controlado, porque al final si lo controlas todo, se acaba todo, está muy domesticado, ¿no? Ladrón es excesivo en todo, en sus historias. Por suerte la mayoría de los artistas no entienden castellano y no leen el Ruta, porque si no, habría algunos artistas internacionales a los que él adora que estarían haciendo vudú o poniendo una foto de Ladrón en el congelador de su casa, pero mola que quede gente que viva el rock and roll de esta manera, ¿no? Y hay quien sabe hacerlo con una guitarra, él también se lanza al escenario cuando le dejan, pero hay pocos tipos así que se vuelquen a expresarlo con ilustraciones y con dibujos y cómics y tal. Es de puta madre. De hecho es un rara avis, es que no hay dos ladrones. Yo creo que existe una conexión clara entre la música y concretamente el rock y el cómic, y por tanto es una lástima que no aparezca más, pero supongo que tampoco hay realmente tantos dibujantes que ofrezcan esto, o sea, Ladrón está un poco solo en este campo, lo cual limita las posibilidades de las revistas de explorar este terreno. Yo me acuerdo de un programa que había en Radio 3 que se llamaba Rock, Cómics y otras hierbas, ¿no? Y era la combinación perfecta, ¿no? En las revistas de música se ha tendido mucho a un cómic poco bobo, como la mayoría de las revistas de música también, ¿no? El cómic tonto de tal. Y yo creo que en una revista de rock and roll que va un poco a la base de donde empezó todo, que era un poco provocar y tal, el cómic en general creo que casa muy bien con la música, y en el Ruta el dibujante tenía que ser él, estaba claro desde el principio. Pero yo creo que las ilustraciones de Ladrón y los dibujos de Ladrón, las tiras y tal, primero tienen el punto de tira que mola, ¿no? Que haya unas tiras
siempre relacionadas con algo que vaya a salir en la revista o con algo que acabe de pasar, ¿no? Y el estilo, ya te digo, yo creo que es el estilo ideal para mantener un poco la esencia rutera de base de los principios, ¿no? Mira el payo. Que ha llegado a la fin. Mira el payo. Ladrón como cantante demuestra que se puede ser un gran frontman y un cantante y liderar una banda sin tener ni puta idea de cantar. Basta con tener desparpajo, personalidad y ningún sentido de la vergüenza para salir a un escenario a hacer la cabra. Pues Ladrón y las serpientes de Marte soy ultra fan, ahí vamos, es una cuestión... Un día llegó con una demo, yo en ese momento era IR, director artístico de RCA, incluso en algún desvarío, incluso llegué a pensar la posibilidad de publicarlo allí porque, vamos, nos parecía fantástico, lo escuchaba a todas horas allí a voz en grito. Y, hombre, aparte de títulos que podréis consultar, hay una canción concreta que es La Magdalena de mi desayuno, que yo creo que es la canción de amor más tierna, sincera y bonita, una de las más bonitas que he escuchado nunca. La escuchamos muchas veces en casa, pero constantemente está en nuestra cabeza, claro. Y cada vez que veo una magdalena es inevitable no acordarme de Ladrón. Eres la magdalena de mi desayuno, el cubierto a un lado, la servilleta al otro, el café humeante y al lado tú. No se podía esperar menos de su faceta como músico y cantante. Es un auténtico esperpento digno de ser visto. Parece el fruto de los amores impuros entre Almodóvar McNamara con Juan Tamariz, con un tridente gritando ¡Cuchillo sacurador! ¡Cuchillo sacurador! ¡Cuchillo sacurador! Ladrón y la serpiente de Marte lo que aporta es su visión del mundo, su visión de... Momento un poquito de libertad. De la libertad, su visión de que si os ofende nos importa una puta mierda. Sí. A todos. O sea, hacemos lo que nos da la gana. Fue allá por el año más o menos 2015, yo por aquel entonces había montado una pequeña discográfica con grupos locales, de grupos de rock, punk, heavy metal. Y en una de las visitas que me hizo Ladrón, para hablar de viejos tiempos, le dije, bueno, mira, yo recuerdo que tú sacaste una maqueta hace mucho tiempo, oye, ¿qué fue de esa maqueta y tal? Y estuvimos hablando y después de muchas cervezas, lo que pasa, le dije, oye, ¿por qué no los editamos en disco y tal? A ver, oye, pues sí, me parece buena idea y tal. Y bueno, así de rápido fue, básicamente, en menos de 2 meses le sacamos el disco, nos damos la manta a la cabeza y ahora vemos lo que pasa con esto. Y le conseguimos un bolo de presentación y tal. Y bueno, ya pasó lo que es el tiempo, la discográfica la cerramos y tal, hasta que en 2020 montamos Fester y volvimos a reeditar el disco. Y la verdad es que de aquella locura que pensamos diciendo, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? La verdad es que la gente ha respondido y continúan adquiriendo el disco, de verdad. El tema es que le da personalidad de los temas. O sea, le importa una mierda si entra bien, si entra mal, si entra en el tono y tal. Él dice lo que tiene que decir y punto. Y nosotros, pues, intentamos acompañar con la música lo que él quiere decir. Lo has hecho con la polla, lo has hecho con la boca, lo has hecho con el culo, ahora con el puño. Fui borracho para apoyar, tengo ganas de vomitar.
Próximo premio Nobel de Literatura, Ladrón. Venga, muy bien. Gracias. Era cuando yo monté mi primer bar y esto fue en el final del 88 y nada, y un día, una tarde, noche estaba trabajando y apareció un personaje por allí que entró, que se había quedado sorprendido con la decoración de este bar. Estuvimos toda la noche conversando y tal y me propuso, bueno, me dijo que él dibujaba, que era dibujante de cómics y tal, y me propuso poner una exposición. Vi los dibujos, me parecían fantásticos y los puse. Quedamos un día y decidimos montar la exposición. Claro, ten en cuenta que esto estamos hablando de hace 30 años. Éramos unos adolescentes que lo único que pensábamos era que el mundo era nuestro, lo comíamos nosotros, ¿sabes? Y nada, con toda la exposición puesta, pues al día siguiente, conforme abrí el bar, yo allí todo emocionado para a ver que vinieran mis primeros clientes para ver qué me decían sobre la exposición. Y nada, y eso que estoy ahí poniendo un café y tal, y me veo un señor ahí de espalda mirando la exposición y yo ahí todo emocionado. Yo, ¿qué tal? ¿A qué fuerte? ¿Qué le parece? En esto que este señor se da la vuelta, cuando se da la vuelta me veo el alzacuellos, digo, madre mía, Dios mío, ayúdame. Y era el cura del párroco del pueblo. Solamente me hizo un gesto como diciendo, madre mía. Que siga el rock and roll, por favor, que me da algo.